Soy Raúl Hernández, catedrático de Química de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y en esta oportunidad haremos una revisión de los disacáridos. Iniciamos. Vamos a nuestro índice. Miraremos definiciones, estructura, enlace glucosídico, estructura de Howard, polisacáridos e hidrólisis del almidón. Un disacárido está formado por dos monosacáridos. Por ejemplo, cuando se combinan dos moléculas de glucosa, van a formar maltosa y se va a liberar una molécula de agua. Si se combina glucosa con galactosa, se va a formar lactosa y de nuevo se libera una molécula de agua. Si se combina glucosa con fructosa, se va a formar sacarosa y se libera una molécula de agua. La maltosa es un disacárido conocido también como azúcar de Malta. Está compuesta por dos moléculas de D-glucosa. Se obtiene de la hidrólisis del almidón. Está unida por un enlace alfa-1,4-glucosídico formado entre el hidroxilo alfa del carbono 1 de la primera glucosa y el hidroxilo del carbono 4 de la segunda molécula de glucosa. Se utiliza en cereales, dulces y en cervezas. Existe en las formas alfa y beta. Aquí observamos cómo es que se va a formar la molécula de maltosa. Aquí en la parte superior tenemos una molécula que corresponde a la estructura, está representada en la forma de Howard. Observamos la numeración, la posición 1, posición 2, 3, 4, 5 y 6. El hidroxilo del carbono 1 se encuentra en posición alfa. Por lo tanto, hemos nombrado este como anómero alfa. Esto va a reaccionar con otra molécula de glucosa. Aquí observamos que el hidroxilo de la posición 1 tiene un enlace horizontal, haciendo indicar, como ya lo sabemos, que por un proceso de mutarrotación, este hidroxilo puede ser el anúmero alfa, es decir, en esta estructura de Howard quedaría hacia abajo, o podría ser el anómero beta y lo pondríamos hacia arriba. Para indicar este proceso de mutarrotación, es decir, que puede ser tanto un anómero como el otro, vamos a escribir el enlace, como ustedes observan acá, horizontal. Entonces, de nuevo, en esta segunda molécula la numeramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí va a ser particularmente importante la posición 4, ya que va a ser una interacción entre el hidroxilo que está en el carbono 1 de la molécula de la izquierda con el carbono 4 de la molécula del lado derecho. Entonces va a ser la reacción entre un hemiacetal con este carbono y entonces en este caso se va a formar un acetal. Por lo que en su momento mencionamos que estas reacciones que se dan en los alcoholes y cuando se agregan, por ejemplo, a un aldehído, se van a formar hemiacetales y formado el hemiacetal se va a formar el acetal. Esas reacciones son tremendamente importantes, lo mencionamos en su momento, porque como ustedes se dan cuenta ahorita, son las que fundamentan la formación, en este caso, de un disacárido.
Entonces se va a formar un enlace que lo reconocemos a partir de este momento como un enlace glucosídico, está hacia abajo, alfa, entre el 1 y el 4, el 1 de la molécula del lado izquierdo y el carbono 4 de la molécula del lado derecho. De nuevo, el hidroxilo de la molécula del lado derecho, su enlace aparece horizontal para indicar que ahí se da la mutarrotación y que por lo tanto, pues obviamente este enlace puede ser alfa, puede ser beta. Aquí observamos la estructura tridimensional de la beta maltosa. Entonces, observamos el carbono que ahora al formar el carbohidrato sacárido es un carbono acetálico, pero observamos que todavía en la molécula del lado derecho el carbono sigue siendo hemiacetálico. Esta situación de que es hemiacetálico nos hace ver que en cierto momento también por este mismo proceso de mutarrotación nos puede generar la forma de aldehído libre. Y por lo tanto, esta molécula va a estar sujeta a reacciones de óxido-reducción que ya miraremos posteriormente. Pero esto se va a deber fundamentalmente a la presencia de este carbono hemiacetálico. Vamos ahora a la lactosa. Es un disacárido de beta de galactosa y alfa o beta de glucosa. Contiene un enlace beta 1,4 glicosídico. Está presente en la leche y los productos lácteos. Volvemos a observar cómo es que se lleva a cabo la formación del disacárido. Tenemos beta de galactosa. Inmediatamente la reconocemos como galactosa por situaciones que hemos mencionado anteriormente. Ponemos atención en la posición de los hidroxilos de las posiciones 3 y 4. Ustedes se dan cuenta que acá están hacia arriba, lo que indica que en su estructura de Fischer estos hidroxilos están hacia el lado izquierdo. Es una forma fácil de poder reconocer que esto es galactosa. El hidroxilo de la posición 1 se encuentra hacia arriba, por lo tanto, decimos que esto corresponde a la número beta. Y en segundo término tenemos alfa de glucosa. Pues nosotros ya sabemos que en este caso pues está el hidroxilo hacia abajo, pero entendemos que por ser este un carbono hemiacetálico, esto pues puede generar de nuevo la mutarrotación y ese hidroxilo puede ser alfa, podría ser beta. Entonces, pues ya sea que lo pongamos hacia abajo, lo pongamos hacia arriba, pues lo que entendemos es que va a haber un equilibrio. Por lo tanto, también podríamos poner el enlace horizontalmente. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? El hidroxilo del carbono 1 atacará el carbono de la posición 4 y se va a formar entonces un enlace que va a ser un enlace beta 1,4 glicosídico. Beta porque ustedes se dan cuenta que aquí va hacia arriba. Y luego se va a liberar una molécula de agua. Cuando reacciona el hidrógeno con el grupo hidroxilo, se va a liberar la molécula de agua y el enlace va a quedar hacia arriba. Esto entonces ahora se transforma, este carbono 1 específicamente se transforma en un carbono acetálico. Lo reconocemos porque tiene dos grupos OR, un grupo OR hacia acá y otro grupo OR hacia este otro lado. Tal como lo habíamos descrito cuando reaccionaba un aldehído con una molécula de alcohol, se forma el hemiacetal
y luego reacciona a otra molécula de alcohol para formar el acetal. Entonces, esta va a ser la estructura de la alfa-lactosa. Alfa tal como está escrito acá, pero vuelvo a insistir que este hidroxilo pues va a generar el anómero alfa, el anómero beta, que eventualmente incluso lo podríamos escribir horizontalmente para indicar esa posición. Aquí miramos la estructura tridimensional de la beta-lactosa, en donde pues hacemos énfasis en la presencia del carbono, que es ahora un carbono acetálico. Ustedes se pueden dar cuenta acá, y este carbono es un carbono acetálico. Y del otro lado, lo que vamos a tener es el carbono acetálico, que nos va a generar la posibilidad de reacciones de óxido-reducción. Vamos a la sacarosa o azúcar de mesa. Se obtiene de la caña de azúcar y de la remolacha. Está formada por alfa de glucosa y beta de fructosa. Hay varias formas de escribir esta estructura, pero muchos autores optan por la forma como está escrita acá, la molécula. Poniendo la glucosa en la parte superior, esta va a ser alfa de glucosa, la que se va a utilizar para poder formar el disacárido. Y luego vamos a tener una beta de fructosa en la parte inferior. Entonces, observamos en la fructosa, en su estructura de Haworth, el hidroxilo estaba hacia arriba. Entonces se va a formar el enlace respecto a la glucosa, va a ser un enlace alfa-beta 1,2 glicosídico hacia abajo. Por supuesto que de nuevo se va a liberar una molécula de agua. Entonces, esta representación con la molécula de glucosa arriba y la molécula de fructosa abajo es una representación que no genera mayor complicación. En algunos libros aparece la molécula de glucosa del lado izquierdo, la molécula de fructosa del lado derecho, pero cuando se combina hay que hacer una rotación sobre la molécula de fructosa y eso puede generar cierta dificultad. Por lo que, pues, insisto, creo yo que la representación más fácil de comprender es esta que aparece acá. Entonces, en concreto, se va a formar un enlace alfa-beta 1,2 glicosídico. Carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa. ¿Por qué? Este que es un CH2OH, aquí quedó fuera el carbono 1. Y aquí miramos la estructura tridimensional. Aquí es importante observar que no hay carbono acetálico, hemiacetálico. Por lo tanto, esto va a limitar la posibilidad de que pudiese darse alguna reacción de oxidación. No va a haber ninguna estructura que genere un grupo aldehído. Entonces, trataremos de comprender estas reacciones de óxido-reducción. Miraremos los carbohidratos que se consideran como reductores. Los disacáridos están formados por la unión de dos monosacáridos que se realiza de dos formas. Entre el carbono 1 anomérico de un monosacárido y un carbono no anomérico de otro monosacárido, como se ve en las fórmulas de la lactosa y maltosa, estos disacáridos conservan el carácter reductor.
entre los carbonos, entre los dos carbonos anoméricos de los dos monosacáridos, con lo que el disacárido pierde su poder reductor, por ejemplo, como ocurre en la sacarosa. Entonces miramos cuál es la situación de un carbohidrato que sea reductor, un disacárido reductor. Observamos las dos moléculas, pero como ya lo había indicado, en algunas de ellas va a quedar un carbono hemiacetálico que, pues por muta rotación, nos va a generar un aldehído libre. Entonces, es importante la presencia de ese carbono hemiacetálico porque de ello va a depender que este carbohidrato funcione en una reacción de óxido-reducción. Pero en la sacarosa ya no hay tal grupo hemiacetálico que genere un aldehído libre. Entonces, la sacarosa entendemos que no puede dar reacciones de óxido-reducción. Del dulzor de los edulcorantes, los azúcares y los edulcorantes artificiales difieren en el dulzor. Se comparan con la sacarosa, azúcar de mesa, a la que se asigna un valor de 100. Entonces aquí tenemos una serie de sustancias. Vamos a usar de referencia la sacarosa, que tiene un valor de referencia de 100. Entonces la galactosa tiene un valor de 30, casi 3 veces menos dulce. La glucosa tiene un valor de 175. La fructosa tiene un valor de 175, mucho más dulce. La lactosa 16. La maltosa 33. La sacarosa es nuestra referencia. Hay otras sustancias, por ejemplo, algunos alcoholes de los azúcares que se consideran como polioles. El sorbitol tiene 60. El malitol tiene 80. El xilitol tiene 100, igual que la referencia. Y luego tenemos algunos edulcorantes artificiales que no son carbohidratos. Por ejemplo, el aspartamo 18,000, la sacarina 45,000, la sucralosa 60,000 y el neotam 1,000,000. Vamos observando la situación de los polisacáridos. Aquí miramos unos granos de almidón en células de patata en un microscopio con 1000 aumentos. El almidón entonces es un polisacárido abundante en la papa. Los carbohidratos se pueden clasificar como homopolisacáridos, que están formados por la repetición de un monosacárido, por heteropolisacáridos, que están formados por la repetición ordenada de un disacárido formado por dos monosacáridos distintos, o lo que es lo mismo por la alternancia de dos monosacáridos. Dentro de los homopolisacáridos tenemos el almidón, el glucógeno y la celulosa, y dentro de los heteropolisacáridos tenemos el ácido hialurónico. Los homopolisacáridos son polímeros de D-glucosa. Incluyen la amilosa y la amilopectina, que son almidones formados por alfa de glucosa. Comprenden el glucógeno, que se nombra como almidón animal, está presente en el músculo, que está formado por unidades de alfa de glucosa. Incluyen también la celulosa, presente en plantas y madera,
que está constituida por beta de glucosa. Vamos a ver ahora las estructuras de la amilosa y amilopectina, que son constituyentes del almidón. Observamos la amilosa constituye un 20% de la estructura del almidón y la amilopectina constituye un 80%. La diferencia fundamental está en que la amilosa está constituida por unidades de glucosa y no hay ramificaciones en su estructura, mientras que en el caso de la amilopectina hay ramificaciones. Aquí observamos la cadena de amilosa sin ramificar. Todos los enlaces son alfa 1,4 glicosídicos. La amilosa es un polímero de moléculas de alfa de glucosa y concretamente está unida por enlaces alfa 1,4. Es una cadena continua no ramificada. Aquí observamos la estructura tridimensional de la amilosa. Las moléculas de amilosa consisten típicamente de 200 a 20.000 unidades de glucosa que se despliegan en forma de hélice como consecuencia de los ángulos en los enlaces entre las moléculas de glucosa. Ahí observan ustedes la estructura helicoidal. Las cadenas glucosídicas de la amilosa se disponen en forma de hélice con 6 unidades de glucosa por vuelta. Vamos ahora a la amilopectina. Se distingue de la amilosa por ser muy ramificada. Existe un punto de ramificación cada 15 a 30 restos de glucosa. El peso molecular es del orden de 10 a la 8, o sea que es una molécula gigante. Cadenas laterales cortas conteniendo aproximadamente 30 unidades de glucosa se unen con enlaces alfa 1,6 cada 20 o 30 unidades de glucosa a lo largo de las cadenas principales. Las moléculas de amilopectina pueden contener hasta 2 millones de unidades de glucosa. La amilopectina es un polímero de moléculas de alfa de glucosa. Es un polisacárido de cadena ramificada. Tiene entonces enlaces alfa 1,4 glicosídicos entre las unidades de glucosa. Y aquí observamos las ramificaciones. Y podemos ver concretamente los dos tipos de enlace. El enlace alfa 1,4, tal como el caso de la amilosa, pero también tenemos los enlaces alfa 1,6. En la molécula de glucosa, la parte superior, interactúa el hidroxilo del carbono 1 con el carbono 6 de la molécula que está en la parte inferior. Entonces, en concreto, tiene enlaces también alfa 1,6 y esto es lo que va a generar las ramificaciones. Aquí observamos parte de la estructura de la amilopectina vista en 3 dimensiones. Una molécula también sumamente grande. Vamos al glucógeno. Es el polisacárido que almacena alfa de glucosa en el músculo y en el hígado
Es similar a la amilopectina, pero más ramificado. Aquí observamos un fragmento de la estructura del glucógeno, en donde podemos apreciar que tiene una mayor cantidad de ramificación. Aquí observamos la diferencia esencial entre la amilopectina y el glucógeno. Los almidones se hidrolizan con facilidad en presencia de agua y ácido para producir cadenas de glucosa más cortas llamadas dextrinas, las cuales se hidrolizan después en maltosa y finalmente en glucosa. En el cuerpo humano, estos carbohidratos complejos se digieren por las enzimas amilasa en la saliva y maltasa en el intestino. La glucosa obtenida generalmente proporciona alrededor del 50% de las calorías nutricionales. Aquí miramos el proceso. La amilosa o amilopectina es hidrolizada por una enzima que puede ser la amilasa o un medio ácido, forma dextrinas. Luego otra vez la acción de la amilasa o medio ácido forma maltosa. Y por último, por acción de la maltasa o medio ácido, se van a formar muchas unidades de D-glucosa. Es un proceso hidrolítico que lleva varias fases. En la etapa de la hidrólisis del almidón, se puede obtener una serie de colores por medio de una reacción que se conoce como prueba de Lugol, que se lleva a cabo con yodo. Entonces, el almidón da una coloración azul, la amilodextrina da un color morado, la eritrodextrina da un color vino tinto, la acrodextrina da un color ámbar, la maltosa da un color amarillo y la glucosa también termina generando un color amarillo. Esta es una reacción bastante interesante en donde se puede ver la secuencia de hidrólisis a través de las diferentes coloraciones que nos va a dar esta prueba de Lugol con yodo. De las etapas de la hidrólisis del almidón con Lugol. Aquí observamos una fotografía de un procedimiento que normalmente realizamos en el laboratorio, en donde se puede ir viendo la variación de coloración. Al inicio nos da la coloración, un color azul intenso, hasta que termina de llevarse a cabo el proceso hidrolítico, ya no da la reacción con yodo y entonces nos queda este último tubo de ensayo que se observa que no tiene coloración. La celulosa es también un polisacárido de unidades de glucosa en cadenas no ramificadas. Tienen enlaces beta 1,4 glicosídicos, como se puede observar acá. Y se van a ir alineando las cadenas y eso va a formar estructuras como la madera, por ejemplo. No pueden ser digeridas por el hombre por su incapacidad para descomponer los enlaces beta 1,4 glicosídicos. Aquí observamos la estructura de la celulosa. Observamos que va a formar diferentes capas. Eso es lo que le va a dar características muy especiales, por ejemplo, a la madera. Vamos a ver la reacción con yodo. En la detección de almidón se emplea el reactivo Lugol, el cual se prepara agregando 0,5 gramos de yodo metálico a una solución al 1% de yoduro de potasio, es decir, 1 gramo de yoduro potásico en 100 mililitros de agua destilada. La solución final que se obtiene presenta un color ámbar.
El almidón y el yodo forman un complejo de yoduro de almidón de color azul, tal como lo vimos en el proceso hidrolítico explicado hace algún momento. Y entonces se va a obtener este color azul violáceo. Si se le agrega una gota de Lugol a una muestra y ésta permanece de color amarillento, la reacción es negativa. Aquí podemos ver la situación que ocurre. Como es el reactivo del Lugol, una solución de yodo y yoduro de potasio, el yodo reacciona con el ion yoduro y se va a formar un ion I3-. Ese ion I3- va a quedar metido dentro de la estructura helicoidal del carbohidrato. En este caso, uno de los componentes del almidón. Y eso es lo que va a dar la coloración azul. Entonces observamos aquí la prueba positiva, el color azul violáceo, y la prueba negativa que quedaría de color amarillento, es debido al color que va a tener el Lugol. O sea que aquí no hay ninguna manifestación en color que observamos en el tubo de ensayo del lado izquierdo. Entonces, en concreto, si nos da azul violáceo, podemos concluir que la muestra es almidón. Por su poca afinidad, la amilopectina produce un color rojizo con el yodo. De los heteropolisacáridos, como el ácido hialurónico, este es un heteropolisacárido construido por la alternancia de dos monosacáridos, el ácido D-glucurónico y N-acetil D-glucosamina, y presenta una función estructural. Se trata de un glucosaminoglucán con enlaces beta y estructura helicoidal. En seres humanos destaca su concentración en las articulaciones, los cartílagos y la piel. Su uso en cosmética, el sector de mayor demanda, se conoce desde 1996, aunque cubre múltiples necesidades. El ácido hialurónico posee la capacidad de retener agua en un porcentaje equivalente a miles de veces su peso. Es por ello que se emplea para hidratación de la epidermis, ya que reconstituye las fibras que sostienen los tejidos de la piel, dando una mejor forma a la piel. Se utiliza como cicatrizante de heridas y úlceras. Observamos su estructura. Y al lado izquierdo tenemos el ácido D-glucurónico y miramos lo que constituye normalmente el CH2OH en la estructura de los monosacáridos, la proyección de Howard. Aquí está oxidado y está en forma de ácido carboxílico. Luego tenemos la N-acetilglucosamina y el enlace va a ser un enlace glucosídico beta 1,4. Y luego tenemos del lado derecho el enlace glucosídico beta 1,3. También está acá del lado izquierdo. Observamos que aquí se da una unión diferente de las que hemos considerado entre el carbono 1 y este es el carbono 3. Se representa de esta manera porque si lo hiciéramos aquí directamente, tiene este quiebre. Si lo hiciéramos directamente, causaría confusión con este enlace que está acá. Entonces, por eso se representa de esta forma. Bueno, muchachos, con esto damos por concluidas las dos clases de carbohidratos. Primera clase de monosacáridos
y esta segunda clase de disacáridos y polisacáridos. Una vez más, quiero manifestarles que para mí ha sido un gran gusto dirigirles estas clases virtualmente, las cuales espero las estudien detenidamente, se den su tiempo, saquen su cuaderno de anotaciones, vayan apuntando las cosas más relevantes, vayan estudiando y que por lo tanto esta clase sea positiva en el desarrollo de nuestro curso y que les sirva para su formación. Nos miramos en una futura oportunidad.